Elena Benítez era una mujer que había aprendido a dominar el silencio en las salas de juntas más imponentes de Monterrey. Pero aquel silencio que habitaba en su propia casa era una fiera que no podía domar. Como directora de una corporación valorada en 300 millones de pesos mexicanos, Elena estaba acostumbrada a que su palabra fuera ley, a que sus decisiones movieran mercados y a que su mirada firme desarmara a los inversionistas más agresivos antes de cumplir los 31 años. Sin embargo, cada tarde, exactamente a las 5:30, dejaba atrás el rascacielos de cristal y acero para conducir ella misma, sin chofer ni escoltas, hacia un edificio de color crema situado en el sector poniente de la ciudad, un centro de rehabilitación donde su poder no valía absolutamente nada frente a la mudez de su pequeña hija. Lucía tenía apenas 6 años y poseía los mismos ojos oscuros y profundos de su madre, además de esa curiosa costumbre de inclinar la cabeza hacia un lado cuando procesaba una idea compleja, resolviendo acertijos destinados a niños de 10 años con una facilidad pasmosa. A pesar de su inteligencia brillante y de las breves pero genuinas risas que soltaba de vez en cuando, Lucía vivía tras una muralla invisible que no rodeaba su mente, sino su voz. Un muro que se había erguido hacía 2 años y 9 meses y que ningún especialista de renombre había logrado derribar. Elena recordaba con una precisión dolorosa la noche en que el mundo se quedó mudo para su hija. Una noche en la que Lucía, con apenas 3 años, se había acurrucado en el gran sillón de la sala, fingiendo dormir mientras escuchaba la tormenta que se desataba entre sus padres. Las voces de Elena y Ricardo habían escalado hasta alcanzar ese tono afilado que los adultos creen erróneamente que los niños no registran, hasta que él sentenció que se marchaba y el estruendo de la puerta principal al cerrarse marcó el inicio del fin. Ricardo prometió volver por la mañana, pero el destino tenía otros planes en un paso a desnivel de la carretera nacional apenas 2 horas después de la medianoche, dejando a Lucía rodeada de adultos con ojos hinchados que le acariciaban la cabeza con una lástima insoportable. Durante mucho tiempo, Elena pensó que el silencio de su hija era simplemente una forma devastadora de duelo, una herida abierta que el tiempo cerraría, pero con el paso de los meses comprendió que era algo más profundo, una decisión inconsciente de una mente pequeña que intentaba protegerse de un dolor que no sabía nombrar. La directora del centro, una mujer de sabiduría tranquila, le sugirió que redujera las terapias estructuradas y permitiera que Lucía simplemente estuviera en entornos sociales sin guiones, confiando en que los niños a veces encuentran caminos que los profesionales no pueden diseñar por más que lo intenten. Mateo Castillo llevaba 14 meses trabajando en el Centro de Recuperación Infantil de la zona alta de Monterrey, desempeñando un papel que su título oficial denominaba Coordinador de Instalaciones y Apoyo Logístico, lo cual era una forma elegante de decir que reparaba todo lo que se rompía. A sus 34 años, Mateo poseía esa clase de serenidad que no nace de la timidez, sino de una reflexión profunda, como si hubiera decidido hace mucho tiempo que las palabras debían ganarse su lugar en el aire antes de ser pronunciadas frente a los demás. Antes de que su vida diera un vuelco, Mateo había sido maestro de música para niños de preescolar, enseñándoles a sentir el ritmo en sus rodillas y a distinguir la sutil diferencia entre lo fuerte y lo suave, antes de que pudieran siquiera ponerle nombre a las emociones que la melodía les provocaba. Dejó la enseñanza cuando su matrimonio se desmoronó y la escuela donde trabajaba quedó demasiado lejos del departamento que realmente podía costear en una zona modesta de la ciudad, necesitando un empleo que se ajustara al horario de su hija Sofía en lugar de luchar contra él. Sofía tenía 7 años y era, por consenso general en el centro, una niña imposible de no querer,
con sus ojos curiosos y esa manía de interrumpirse a mitad de frase cuando se le ocurría una idea mejor, llevando siempre consigo una libreta de preguntas pendientes de respuesta. Cada tarde, después de la escuela, Mateo llevaba a Sofía al centro, y ella hacía sus tareas en una mesa pequeña, cerca del jardín interior, mientras él terminaba sus rondas de mantenimiento, asegurándose de que cada ventana cerrara bien y cada estante estuviera en su sitio. En los días en que el clima de Monterrey lo permitía, Sofía jugaba en el área exterior junto a los niños que asistían a las sesiones de terapia, habiendo aprendido por puro instinto que algunos de sus compañeros necesitaban ruido y movimiento, mientras que otros simplemente requerían estar cerca de la actividad sin ser obligados a participar. Lucía pertenecía a este segundo grupo, observando siempre desde la periferia, con una atención que Sofía interpretaba correctamente como un deseo silencioso de conexión, por lo que decidió sentarse cerca de ella cada día, un poco más cerca cada vez, compartiendo un espacio que no necesitaba de explicaciones ni demandas. Elena había observado a Mateo por primera vez un martes cualquiera, viéndolo agachado junto a un niño pequeño que estaba a punto de entrar en pánico porque su pelota se había rodado bajo una banca pesada del jardín. Mateo no levantó la voz ni se apresuró a sacar la pelota, sino que dijo algo tan suave que Elena no pudo captar, logrando que el niño respirara hondo y que ambos recuperaran el juguete de manera metódica, como si fuera el proyecto más importante del mundo entero en ese preciso instante. Fue un miércoles ordinario, bajo el sol suave de la tarde regiomontana, cuando el milagro decidió manifestarse de la manera más imprevista y sencilla posible, justo cuando Mateo estaba agachado sobre las piedras del jardín, amarrando el zapato izquierdo de su hija Sofía. El cordón se había soltado por tercera vez en la semana, siempre el izquierdo, porque Sofía insistía en hacerle un nudo doble al derecho ella misma, pero dejaba el izquierdo a la suerte del destino y a la paciencia infinita de su padre. Mateo tenía una pequeña rutina para esos momentos, pues mientras anudaba el cordón, le contaba a Sofía fragmentos de historias sobre ardillas que intentaban cruzar el estacionamiento cargando panes enteros o sobre pájaros que discutían en el tejado, provocando las risas de la niña. Lucía estaba de pie a escasos 2 metros de distancia, mucho más cerca de lo habitual, observando el ritual con una intensidad que parecía perforar la atmósfera, mientras Elena hablaba en voz baja con una terapeuta al otro lado del patio, vigilando a su hija de reojo, como lo hacía cada segundo de su existencia. Mateo terminó el nudo, y Sofía salió corriendo hacia el arenero para unirse a otros niños, dejando a su padre empezando a levantarse mientras se sacudía un poco de polvo de la rodilla, sin imaginar que el aire estaba a punto de cargarse de una electricidad emocional irreversible. En ese momento, Lucía dio un paso hacia adelante y, con una delicadeza que cortaba la respiración, agarró un pliegue de la chaqueta de trabajo de Mateo, no con fuerza, sino con un toque que pedía permanencia, obligándolo a detenerse en seco. Mateo se quedó completamente inmóvil, mirando a la niña a los ojos mientras ella, con una voz tan pequeña que parecía apenas un suspiro de aire, pronunció 2 palabras que no habían cruzado sus labios en casi 3 años de absoluto silencio. Otra vez, papá, susurró Lucía, y el mundo pareció detenerse para Mateo, quien inicialmente pensó que había escuchado mal, pero la cualidad de la quietud de la niña le confirmó que el puente se había tendido finalmente. Elena, que había visto el movimiento desde la distancia, cruzó el patio con una mezcla de instinto y terror, moviéndose como alguien que se acerca a una llama que teme apagar con su propio aliento, hasta detenerse a 1 metro de ellos, con la mano cubriéndose la boca. Se arrodilló lentamente sobre las piedras calientes, con los ojos llenos de lágrimas que no se atrevían a caer, y con una voz rota, por la emoción más pura, le suplicó a su hija:
Dilo otra vez. Enfío. Por favor, pequeña, dilo otra vez para mamá. Lucía miró a su madre, y algo cambió en su expresión. Una sutil recalibración de su ser al verse descubierta en un acto tan privado. Pero el silencio volvió a cerrarse sobre ella mientras retrocedía un par de pasos, dejando el eco de su voz flotando en el aire. Esa noche, en la soledad de su cocina de diseño en una zona exclusiva de Monterrey, Elena se sentó frente a la barra durante 2 horas, sin siquiera abrir su computadora portátil, tratando de procesar lo que acababa de ocurrir en el patio del centro de rehabilitación. A la mañana siguiente, llegó 20 minutos antes de su cita habitual y pidió hablar con la doctora Pilar Velázquez, la psicóloga clínica que lideraba el caso de Lucía, exigiendo revisar cada documento y cada nota tomada desde el inicio de las terapias. La doctora Pilar, una mujer de unos 50 y tantos años, con una serenidad que solo da la experiencia, le explicó que el mutismo selectivo de Lucía no nacía de una fobia social común, sino de un fenómeno que ella llamaba vinculación emocional traumática. Para Lucía, el acto de hablar se había asociado inconscientemente con el peligro y la pérdida, creyendo en su lógica infantil que su propia voz o las palabras dichas aquella noche habían desencadenado la tragedia que se llevó a su padre de su lado para siempre. Mateo, explicó la doctora, no se había acercado a Lucía como un profesional con un plan de intervención, sino como un hombre presente y sin prisas, alguien que simplemente ejercía su paternidad frente a ella, sin exigirle nada a cambio ni intentar arreglarla. Lo que Lucía vio en Mateo no fue una relación terapéutica cargada de expectativas, sino una interacción humana ordinaria y segura, un reflejo de lo que la palabra papá significaba antes de que se convirtiera en un sinónimo de ausencia y dolor devastador. Elena escuchó en silencio, sintiendo una punzada de impotencia al comprender que toda su fortuna y sus conexiones no habían podido comprar lo que un hombre con una caja de herramientas y una hija curiosa habían logrado por accidente. Preguntó, con una cautela poco común en ella, si sería beneficioso que Lucía pasara más tiempo no estructurado cerca de Mateo y Sofía, consciente de que estaba pidiendo algo que se salía de cualquier protocolo formal del centro de salud. La doctora Pilar no desestimó la idea, pero le advirtió que el primer paso era hablar con Mateo, pues no se podía usar la presencia de una persona como si fuera una medicina recetada sin su consentimiento y comprensión plena de la situación. Elena buscó a Mateo cerca del cuarto de suministros y, tras explicarle lo que la doctora sugería, se encontró con una respuesta que la dejó descolocada por su sencillez y su verdad absoluta, recordándole que los niños no son máquinas replicables. Mateo le dijo suavemente que intentar forzar o recrear las condiciones de aquel momento sería el camino más rápido para destruir la seguridad que Lucía empezaba a sentir, pues la ayuda real no es lo mismo que la gestión de resultados. Durante las 3 semanas siguientes, no se implementó un plan formal, sino que se permitieron una serie de tardes en las que Elena ajustó su agenda para llegar al centro justo cuando Mateo y Sofía solían estar en el área exterior de juegos. Elena no forzaba los encuentros, simplemente se hacía presente en el mismo espacio y a las mismas horas, permitiendo que la geometría de la tarde dictara los movimientos de las niñas mientras ella observaba desde una banca cercana. Sofía, con su lógica social generosa e instintiva, había establecido un entendimiento con Lucía que no dependía de las palabras, una forma de coexistencia, donde ambas realizaban actividades compartidas en un silencio cómodo que parecía satisfacerlas plenamente. Sofía hablaba lo suficiente por las dos, y Lucía la escuchaba con una atención tan enfocada que cualquiera podía notar que estaba profundamente involucrada en la conversación
aunque sus labios permanecieran sellados por el momento frente a los adultos. Una tarde, mientras organizaban cubetas de colores en el jardín, Lucía le alcanzó a Sofía una cubeta amarilla antes de que ésta terminara de pedirla, un pequeño gesto de anticipación que hizo que el corazón de Elena diera un vuelco de esperanza y temor. En una de esas pausas naturales al final de la tarde, Elena y Mateo hablaron por primera vez sin un propósito específico relacionado con el tratamiento de Lucía, conversando sobre lo malo que era el café de la segunda planta o sobre el tiempo que él llevaba trabajando allí. Elena se sorprendió al descubrir que no sentía la necesidad de dominar la charla, ni de dirigirla hacia un objetivo corporativo, disfrutando simplemente de la honestidad, sin adornos de un hombre que había vivido sus propias batallas y pérdidas. Mateo le contó brevemente sobre su pasado como maestro de música y sobre el dolor silencioso de ver su matrimonio erosionarse bajo el peso de la depresión de su exesposa, una mujer que necesitaba a alguien que tuviera miedo junto a ella, en lugar de alguien que siempre intentara despejar el camino. Elena reconoció en sus palabras una verdad que ella misma había evadido, que en su afán por ser la madre perfecta y la ejecutiva infalible, había olvidado cómo estar presente en la vulnerabilidad y en el miedo de su propia hija, gestionando las secuelas en lugar de habitar el dolor. Fue una noche de martes, a finales de octubre, cuando Elena escuchó a través de la pared de la sala de espera la voz de Lucía, fragmentos de sonidos somnolientos, mientras la niña tomaba una siesta tras una sesión agotadora. Aquellos sonidos, aunque imprecisos, hablaban de puertas y de miedos que Elena finalmente decidió enfrentar, llorando por primera vez en 3 años, sin control ni horarios frente a Mateo, quien simplemente le ofreció una toalla de papel con una comprensión que ninguna palabra podría igualar. La calma fue interrumpida abruptamente cuando una fotografía tomada por un asistente editorial de una revista de negocios comenzó a circular, mostrando a Elena y Mateo hablando en el patio con una intensidad que no parecía propia de una relación profesional. Dolores Cárdenas, la directora de operaciones de Elena, le mostró la imagen en una reunión privada, advirtiéndole con una neutralidad gélida que la percepción pública de una directora general asociada con un trabajador de mantenimiento podría dañar su prestigio. Dolores argumentó que no importaban los hechos, sino la narrativa que los inversionistas y los miembros del consejo podrían construir, sugiriendo que Mateo podría estar posicionándose de manera estratégica para obtener beneficios personales a través de su cercanía con la heredera. Elena sintió una rabia fría recorrerle la espalda, pero las palabras de Dolores encontraron un pequeño rincón oscuro en su mente, sembrando la semilla de la duda que su colaboradora pretendía plantar con tanta eficacia corporativa. Durante los días siguientes, Elena restableció una distancia defensiva, dejando de llegar a las horas habituales y volviéndose formal y distante cuando se cruzaba con Mateo, quien notó el cambio de inmediato y decidió dar un paso atrás por respeto y dignidad propia. Lucía, que se había vuelto exquisitamente sensible al clima emocional de las personas que la rodeaban, percibió el cambio en la temperatura del aire mucho antes de que cualquier adulto se diera cuenta, volviéndose aún más silenciosa y retraída que antes. Dejó de entregarle la cubeta amarilla a Sofía y volvió a esa quietud defendida y sellada, como si hubiera sentido que la corriente de seguridad que empezaba a formarse se hubiera evaporado de repente por causas que no alcanzaba a comprender. El evento que lo cambió todo fue una jornada comunitaria corporativa organizada por el equipo de Elena para demostrar el compromiso de la empresa con las organizaciones sin fines de lucro, incluyendo el centro de rehabilitación donde se encontraba Lucía. El patio se llenó de prensa, estaciones de actividades ruidosas y flashes de cámaras que se multiplicaban, creando un umbral de ruido y movimiento que para Lucía
no fue un reto social, sino una pared infranqueable que la hizo entrar en una crisis invisible. Elena, al ver a su hija temblar, intentó activar su modo de gestión de crisis, pidiendo al personal médico que despejara el área, pero su eficiencia fue exactamente lo opuesto a lo que Lucía necesitaba en ese momento de vulnerabilidad extrema. Mateo, que estaba al otro lado del patio, no corrió, pero caminó con una dirección clara hacia donde Lucía se encontraba paralizada por el caos del evento, llamando primero a Sofía para que se mantuviera cerca de él y confiara en su guía. Se interpuso físicamente entre Lucía y el grupo de fotógrafos que intentaban captar la escena, sentándose en el suelo para crear un pequeño perímetro humano de calma en medio de la tormenta de estímulos externos que rodeaba a la niña. Sin dirigirse a nadie en particular para no presionar a Lucía, Mateo comenzó a hablar con Sofía sobre una oruga que habían encontrado esa mañana, debatiendo con tranquilidad sobre el nombre que deberían ponerle al pequeño insecto verde. Sofía, captando la intención de su padre, sugirió que se llamara Gerardo, a lo que Mateo respondió con el mismo tono pausado, que ese era un nombre muy serio para una criatura tan pequeña, logrando que Lucía levantara la vista y lo mirara con atención. Lucía, aún temblando, pero sintiendo el espacio seguro, agarró la chaqueta de Mateo con ambas manos y frente a los periodistas y a una Dolores estupefacta, pronunció con una claridad asombrosa: «No dejes que se vaya». Elena, que estaba a unos metros de distancia, se quedó petrificada al escuchar a su hija rogarle a un extraño que no permitiera que la seguridad se esfumara de nuevo, comprendiendo que Lucía no hablaba solo de esa tarde, sino de todas las mañanas después de que la puerta de su casa se cerró para siempre. Dolores intentó acercarse para retirar a Mateo de la escena y controlar el daño de imagen, pero Elena la detuvo con una sola palabra pronunciada con una precisión que silenció el entorno, permitiendo que el momento humano prevaleciera sobre el protocolo corporativo. Al día siguiente, Elena llamó a Mateo desde su auto estacionado en una calle lateral, pidiéndole una disculpa sincera y solicitando una reunión en la sala de estar del centro, lejos de las miradas de los consejeros y los fotógrafos de prensa. Se sentó frente a él sin su chaqueta de diseñador, sintiéndose por primera vez sin armadura, y le pidió perdón por haber permitido que las opiniones ajenas afectaran la forma en que lo había tratado, protegiendo su propia inseguridad en lugar del bienestar de su hija. Mateo escuchó con su habitual calma y le dijo que no tenía que disculparse por sentir miedo, pero que debía ser cuidadosa con a quién permitía entrar en ese miedo, recordándole que Lucía necesitaba una madre que fuera capaz de estar asustada junto a ella. Le sugirió que Lucía necesitaba escuchar que su madre también sentía temor a veces, que no todo era perfecto ni estaba bajo control, y que, a pesar de ese miedo, ella seguiría estando allí, presente y firme, sin importar lo que ocurriera en el mundo exterior. Esa misma tarde, Elena se sentó en la cama de Lucía con la luz tenue de una lámpara y un libro de cuentos abierto, pero en lugar de leer, decidió hablar con el corazón en la mano, confesando por primera vez que ella también tuvo mucho miedo la noche en que papá se fue. Le explicó a su pequeña que había cometido errores al intentar arreglarlo todo tan rápido, que olvidó simplemente sentarse con ella dentro de la parte que daba miedo, pidiéndole perdón por haberla dejado estar asustada y sola durante tanto tiempo. El silencio se mantuvo durante un minuto que pareció eterno, hasta que Lucía se aferró a la cintura de su madre con una fuerza desesperada y comenzó a llorar con ese llanto reservado solo para los niños, que finalmente sueltan una carga demasiado pesada. Elena la sostuvo sin intentar organizar su llanto ni buscar una resolución inmediata, permitiendo que las lágrimas limpiaran el camino hasta que Lucía levantó la cara y le hizo la pregunta que había guardado durante años. «Mamá, ¿no te enojas si hablo?».
Elena se rompió por completo al escuchar aquello, abrazando el rostro de su hija y asegurándole que su voz era el sonido más hermoso del mundo y que nunca, ni una sola vez, el hecho de hablar la haría enojar, rompiendo finalmente el hechizo del silencio. El lunes siguiente, Elena entró en la junta directiva y antes de que alguien pudiera mencionar la fotografía del periódico, dejó claro que Mateo Castillo era la persona que había ayudado a su hija de una manera que ningún presupuesto millonario había logrado. Advirtió que no toleraría que el nombre de Mateo fuera usado como un pasivo ni que se especulara sobre sus motivos, asumiendo la responsabilidad de haber puesto la imagen corporativa por encima de la salud emocional de una niña de 6 años. El Centro de Rehabilitación recibió un financiamiento operativo expandido para crear espacios familiares rediseñados, y Mateo aceptó consultar en el diseño con la condición de que se construyeran pensando en lo que los niños realmente necesitaban y no en lo que se veía bien en un comunicado. 6 semanas después, en una tarde de diciembre con el último calor del año, bañando el patio, Mateo estaba reparando el columpio viejo cuando Lucía se acercó a él con una seguridad que no tenía antes, seguida de cerca por Elena con 2 tazas de café humeante. Lucía miró a su madre y luego a Mateo, y con una voz que estaba reaprendiendo a ser libre, preguntó: «Mamá, ¿se puede quedar?». Elena se agachó para besar la cabeza de su hija, mientras Mateo dejaba sus herramientas y la miraba con una expresión que no intentaba ocultar nada, aceptando la invitación a cenar que marcaba el inicio de algo real, imperfecto y sin ceremonias. La vida, cuando se observa desde la cima de los años, nos enseña que las palabras más importantes no son aquellas que gritamos al mundo para demostrar nuestro éxito, sino los susurros que intercambiamos en la oscuridad cuando el miedo nos aprieta el alma. A menudo, pasamos décadas construyendo castillos de certezas y muros de eficiencia, creyendo que si logramos controlar cada detalle de nuestra existencia, seremos capaces de proteger a quienes amamos de cualquier sufrimiento o pérdida inesperada. Pero la verdadera sabiduría no reside en la capacidad de evitar que las tormentas lleguen, sino en la valentía de quedarnos quietos bajo la lluvia, sosteniendo la mano de alguien que se siente perdido, sin intentar explicar por qué el cielo se ha vuelto gris. Los adultos mayores sabemos bien que el silencio no es siempre una ausencia de sonido, sino que a veces es un refugio donde el corazón se esconde cuando el lenguaje del mundo se vuelve demasiado afilado y frío para ser procesado por una mente herida. Aprendemos con el tiempo que no existen las reparaciones mágicas ni las soluciones instantáneas para los dolores del alma, y que lo único que realmente puede sanar una herida profunda es la presencia constante de otro ser humano que no juzga nuestra debilidad. En nuestra juventud, corremos tras la idea de la perfección pensando que ser fuertes significa no romperse nunca, cuando en realidad la verdadera fortaleza se encuentra en las grietas, por donde finalmente puede entrar la luz de la comprensión ajena. A veces necesitamos que un extraño nos mire con ojos limpios de expectativas para recordar quiénes somos más allá de nuestros títulos, de nuestras cuentas bancarias o de los roles que la sociedad nos ha obligado a interpretar con tanta rigidez. La historia de Elena y Lucía nos recuerda que el perdón más difícil de obtener no es el que pedimos a los demás por nuestras ofensas, sino el que nos otorgamos a nosotros mismos por no haber podido evitar lo inevitable en el pasado. Debemos entender que nuestros hijos y todas las personas que caminan a nuestro lado no necesitan héroes que los rescaten de cada peligro, sino compañeros que sean lo suficientemente valientes como para admitir que también tienen miedo y que aún así deciden no soltar su mano. Al final del camino, lo que queda no son los edificios que construimos ni las empresas que dirigimos, sino la calidez de esos momentos ordinarios
donde nos permitimos ser vulnerables y dejamos que el amor sea el único idioma que necesite traducción. La vida es, en esencia, ese pequeño patio bañado por la luz de la tarde donde aprendemos que estar presentes es el regalo más grande que podemos ofrecer y que una cena compartida con honestidad puede ser el cimiento de una catedral de esperanza. No hay que temer al silencio cuando éste se vuelve un espacio de espera, ni hay que apresurar las palabras cuando el corazón todavía está tratando de encontrar su ritmo natural después de una gran pérdida. Aprendamos a ser como ese hombre que se sienta en el suelo a la altura de un niño, no para darle lecciones, sino para recordarle que el mundo puede volver a ser un lugar seguro si caminamos juntos, paso a paso, palabra por palabra.